El último escándalo que despertó a los dominicanos en la madrugada del pasado 19 de marzo fue la Operación Calamar, en la que tras 40 allanamientos fueron apresados y acusados de defraudar por 19.7 mil millones de pesos. Este expediente Calamar es uno de los más anunciados y esperados. Pero ahora sí es verdad que hay una justicia independiente porque debe dársele el mismo tratamiento que se le ha dado a los PLDistas y demostrar que no es una persecución política. Un retroceso más, y esto es un golpe a la democracia, lo que ha ocurrido en el día de hoy, algo sin precedentes en la República Dominicana. Profundizamos en un submarino investigativo, la Operación Calamar. El clamor con el que durante varios años caminaron los integrantes del movimiento Marcha Verde y después las manifestaciones en la Plaza de la Bandera tuvieron una especie de respuesta con la llegada del Ministerio Público Independiente y sus operaciones en contra de la corrupción. Hoy en día, varios casos cursan en la justicia, dándole un alivio a los dominicanos que claman justicia. Un Ministerio Público Independiente. La promesa del presidente de la República, Luis Abinader, de otorgar independencia de acción al Ministerio Público, colocando en su cabeza a la jueza de carrera Miriam Germán y junto a ella a los procuradores Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, dieron sus frutos y con ello más de 10 grandes operaciones, principalmente en contra del lavado de activos y la corrupción administrativa. Y en este punto quiero ser muy preciso, claro y contundente. En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia sus actos. Justamente dentro de ese último aspecto entran hechos sucedidos en las pasadas administraciones del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo alrededor de su presidente Danilo Medina, quien ha visto cómo familiares y colaboradores cercanos han sido señalados, acusados y hasta encarcelados por todavía supuestos actos de corrupción. Dentro de ese ámbito aparecen las operaciones Medusa, Coral, Coral 5G, Antipulpo y Calamar, siendo cada una de ellas un dolor de cabeza para el PLD. No creo en una búsqueda irracional de una condena. Tampoco creo en desarrollar una especie de derecho penal del enemigo, versión antillana. Noviembre del 2020, entre los días 28 y 29, solo 3 meses después de haber asumido las nuevas autoridades electas, el Ministerio Público inició la Operación Antipulpo, un caso en contra de varios exfuncionarios y personas allegadas del gobierno pasado, quienes fueron señalados por corrupción administrativa. ¡Preso todo! ¡A la cárcel, Panajayo! La operación Antipulpo llegó hasta el apartamento del excónsul dominicano en Cuba, Víctor Guillermo Librán Báez, en el sector Cerayés, donde ocuparon documentos y memorias de computadoras. Tiene que ver con sus vinculaciones con Alexis Medina, señalado como cabecilla de una red que se aprovechó de sus nexos con el poder para hacer negocios. Si hay algún requerimiento, vamos a averiguarlo en Procuraduría General en un momento y lo que haya que hacer vamos a hacerlo, porque cuando no hay nada que esconder, pues. La operación Antipulpo fue el primer golpe que el Ministerio Público dio en su lucha contra supuestos actos de corrupción administrativa que picaron bastante cerca del expresidente Danilo Medina, cuando dentro del expediente se reveló que 2 de sus hermanos estaban siendo acusados. ¿Por qué la prisión preventiva? No solo por la gravedad de estos hechos, por el inmenso daño que se le ha hecho a la sociedad dominicana con este tramado de corrupción. Su señoría, el día que se montó el operativo, nosotros cuando estemos imputándole a Alexis lo vamos a decir. Alexis montó una contrainteligencia a la Procuraduría. Pero como la cabeza no es para lucir el pelo, nosotros le montamos una contrainteligencia a la contrainteligencia. Y arrestamos 6 militares, incluyendo el coronel activo que le conducía. Un coronel activo de la Fuerza Aérea Dominicana conduciendo en el vehículo. En esencia, la operación iniciada en noviembre del 2020
acusó en un primer lugar a 11 personas acusadas de desfalcar al Estado con más de 4.000 millones de pesos. Y entre el grupo de detenidos aparecieron Alexis Medina, cabeza de la operación, Carmen Magalis Medina, ambos hermanos del exmandatario. No obstante, en el grupo también aparecen funcionarios del gobierno morado como Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, quien negoció con las autoridades, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la empresa reformada Fomper, Lorenzo Wilfredo Freddy Hidalgo, exministro de Salud, y Rafael Antonio Hermosén, excontralor general de la República. Junto a ellos también fueron acusados y algunos apresados con medidas de coerción, otros funcionarios del gobierno del PLD que tuvieron participación en la operación que detalla el Ministerio Público. Confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público. Ahora bien, y con relación al segundo punto, la acusación del Ministerio Público y en relación a OISOE, las vías de sobornos eran varias y esas están descritas en la acusación y permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y que están sujetos a decomiso. Manteniendo la cercanía con Danilo Medina, con la operación Coral, el Ministerio Público acusó a la persona a cargo de proteger al exmandatario, su entonces jefe de seguridad, una red que movió más de 4.500 millones de pesos y que adquirieron bienes por más de 2.000 millones. Porque la acusación tiene una gran deficiencia de legalidad, porque no tiene pertinencia, no tiene relevancia y viola lo que establece el artículo 294 en su numeral 5, porque el Ministerio Público trae una balsa de pruebas en unas cajas que lo que están bebiendo agüita en esa caja y Gatorade, pero no le han presentado las pruebas en original a la juez, y esto es un juicio a las pruebas. El mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien fungía como jefe de seguridad de Medina, fue arrestado y acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, lavado de activos y otra serie de delitos, junto con un grupo de personas, militares, civiles y hasta religiosos que estaban envueltos en el supuesto entramado. He sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido méritos en sus investigaciones. Sin embargo, he notado allí, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí he notado la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor. Y eso me ha tocado profundamente, magistrada. Yo soy presentado allí como un malhechor y debo de tener las formas de desmontar todo esto. Dentro de este grupo, que también fue una gran parte sentenciada a cumplir prisión preventiva, aparecen el coronel Rafael Núñez de Asa, la pastora Rosy Guzmán, su hijo el cabo Tanner Antonio Flete y Antonio José Montero Cruz. En el caso se dio la particularidad de que uno de los acusados, Raúl Girón Jiménez, declaró en contra de sus compañeros del supuesto entramado y reveló una gran cantidad de detalles de cómo funcionó todo el proceso. Magistrada, yo me quedé perplejo cuando José dice, mira, mandaron a pedir las nóminas. Hay que preguntarle al comando Cáceres que qué hacemos. Eso él se lo externa al señor Rafael Núñez de Asa. Recuerde, la vía en esto de militar, el de arriba a la cabeza no habla con el de abajo, olvídese de eso, por mucho que le quieran vender ese cuento. Las vías, y aquí la vía del todo es el señor Rafael Núñez de Asa. De Rosy, de Rubiú, mía, de Cáceres, del todo es ese señor. Ese, si quiere, se puede definir aquí como el cuerpo de la telearaña y todo lo demás las patas.
Manteniendo sus sospechas sobre cuerpos militares, el Ministerio Público sacó una segunda versión de la Operación Coral 5G, que incluyó varios miembros de entidades castrenses que mantenían fuertes nexos con la pasada administración del PLD y que son acusados de corrupción administrativa al supuestamente desviar millones de pesos del Estado. Entre los nombres pesados que aparecieron en el expediente destacan los del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR, Juan Carlos Torres Robiú, los generales Juan Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores. Además están los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Yeudi Blandesville Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo de la FARC, el teniente coronel Erasmo Royel Pérez Núñez de la FARC y otros miembros de las fuerzas castrenses. Recuerda que le digo que el dinero se va haciendo mucho y el personal ya llega un tiempo que no da. En la nómina del CUSEP le voy a poner un ejemplo mío. Bueno, siempre tomarse uno como referencia y después otros ejemplos. Yo cobraba de la misma nómina 70,000 pesos por un lado. Míos porque tenían que beneficiarme. Nadie trabaja de gratis. Y por otro lado, 180,000 pesos. Y a veces hasta variaban, a veces era más. Eso era para yo devolverlo, porque es que ya no dábamos basto, no teníamos gente para poner y teníamos que ponerlo nosotros mismos. Ya habíamos saturado la capacidad de todos, no de mí solo, honorable magistrada. Habíamos saturado la capacidad de todos los que recogíamos dinero. No teníamos cómo buscar más personal. El miembro del Comité Central del PLD, procurador general y uno de los nombres más escuchados durante el último gobierno de Medina, Jean Alain Rodríguez, volvió a ser nombrado, pero dentro de un expediente del Ministerio Público. Este Ministerio Público se ha comprometido con llevar a los tribunales a cualquier persona de la que tenga evidencia que ha violado la ley, y en eso es lo que estamos haciendo. La Operación Medusa reveló un caso de corrupción administrativa dentro del Ministerio Público cuando Jean Alain era cabeza de la entidad, acusándolo tanto a él como a varios de sus colaboradores de estafa, soborno, coalición de funcionarios, entre otros delitos. En total son 9 los acusados, incluyendo a Rodríguez. Están Jonathan, Joel Rodríguez Invert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte y Miguel José Moya. La acusación en contra de un ministerio público del gobierno pasado puso en tela de juicio si realmente hubo durante el gobierno del PLD accionar alguno para combatir la corrupción y atender el reclamo de la Marcha Verde y de otras manifestaciones en la Plaza de la Bandera que exigían transparencia y justicia contra los corruptos. Nosotros, el caso Operación Medusa es un caso con una investigación abierta. Nosotros, como de costumbre, preferimos no dar detalles de casos con investigación abierta. No obstante, el alcance de las investigaciones del Ministerio Público siempre podrá medirse por los resultados. La corrupción no fue uno de los peores vicios y debilidades del Partido de la Liberación Dominicana en sus gobiernos, primero con el presidente Fernández del 96 al 2000, de 2004 al 2012 y luego con el presidente Medina del 2012 a 2020. Al volver, hablaremos del más reciente caso que se encuentra en la justicia. Canamar. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes.
Por lo menos 65 personas entre dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, oficiales del Ministerio de Defensa y allegados a los gobiernos del expresidente Medina han sido acusadas de corrupción por el Ministerio Público desde el 2020 hasta la fecha, impactando como nunca antes al mundo político y causando gran revuelo en el país. El último escándalo que despertó a los dominicanos en la madrugada del pasado domingo 19 de marzo fue la Operación Calamar, en la que tras 40 allanamientos fueron apresados y acusados de defalcar al Estado Dominicano con 19.7 mil millones de pesos. El ex candidato presidencial del PLD en el 2020, empresario Gonzalo Castillo, y el influyente ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, ambos miembros del comité político de la organización. Además cayeron en las redes del Ministerio Público el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, miembro del Comité Central, ex Contralor General de la República, Daniel Omar Camaño, el ex director del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, Luis Miguel Picirilo, el ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los ex directores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, entre otros. Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A esos fines han estado depositando querellas en los últimos días en el tribunal. El nuevo golpe dado al partido que permaneció 20 años en el gobierno, 16 de ellos de manera consecutiva, lo sorprendió con su presidente Medina fuera del país. ¿Qué nosotros pretendemos? No estamos persiguiendo políticamente a Gustavo Montalvo, ni tampoco a Simón Lizardo, ni a Peralta, ni a Donald Guerrero. Lo que queremos es que se aclare, que se le dé una explicación al sector transporte de qué se hizo con esos recursos que ellos se encargaron de recaudar y administrar en la gestión de Danilo Medina. Entendemos que hubo una coalición de funcionarios y que esos recursos se distrajeron a otros fines que no fueron lo de la sustitución de la flota vehicular, porque ahí está la flota vehicular destartalada y el sector transporte necesita saber qué se hizo con su dinero. La alta dirección PLDista expresó su profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos sus compañeros por parte del Ministerio Público, que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader. Eso no es nuevo, Eso no es nuevo porque hace mucho que hay personas, funcionarios y también legisladores del gobierno metidos en expediente y ellos nunca lo llaman. Incluso cuando este gobierno entró, había unas personas que tenían coerción, medida de coerción de prisión preventiva. Gente que estaban bregando con narcotráfico, confeso. ¿Y qué fue lo que hizo este gobierno desde que llegó? Soltarlo. Entonces ellos lo que son es cómplices. Y la diosa que de la justicia, Tamis, ¿verdad? Que se quita la venda, pero se la dejó en un solo lado. Y ellos nada más ven hacia el PLD. Aquí lo único corrupto que hay en este país son los PLDistas. Si alguno de ustedes es PLDista, me disculpa, pero aquí parece que los únicos corruptos que hay en este país son los PLDistas. Pero sin embargo, los que están siendo llamados por narcotráfico, que es peor que robar, el bregar con droga es peor que robar, son los PRMistas. Conjuntamente, grupos enardecidos del partido opositor intentaron violentar la entrada del Palacio de Justicia, donde están los detenidos, causando destrozos en los cristales de la puerta y varias personas resultaron heridas. El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Repetimos, al PLD no lo sacará nadie de las calles, pues el PLD no tiene miedo. Esos acontecimientos adversos para el PLD se registraron en un año preelectoral, donde los partidos políticos tendrán que elegir sus candidatos presidenciales, legislativos y municipales para las elecciones del próximo año.
Los PLDistas seleccionaron en octubre pasado al alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien ha enfrentado dificultades para conectar con las bases, mientras el expresidente Leonel Fernández, que renunció de ese partido para formar la Fuerza del Pueblo, se nutre principalmente de los militantes de su antigua organización. No podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un ministerio público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader. La operación Calamar ha tenido una repercusión tan grande que algunos la ven como una maniobra del gobierno del presidente Abinader para deteriorar al PLD y otros como una maniobra a propósito para forzar al régimen actual para tomar una posición más firme frente a la corrupción. Pero por Dios, no nos estamos dando cuenta del daño que le hemos hecho a este país. Que estos corruptos, ladrones, sinvergüenza, han dejado este país con una deuda social acumulada, que por eso tenemos pobreza extrema, que por eso tenemos marginalidad, que por eso tenemos hospitales sin equipamientos, que por eso tenemos deudas a suplidores que cumplieron con su trabajo, que por eso tenemos a suplidores quebrados por ex miembros de la familia presidencial, que por eso tenemos niños sin educación, planteles escolares sin terminar, que por eso tenemos problemas en los campos de la República Dominicana. 20 años llevándose a este país con raras excepciones, porque no me gusta generalizar, en todos los lugares hay gente seria, pero los desvergonzados se han metido a este país en el bolsillo. Con todo el respeto que me merece el Partido de la Liberación Dominicana, que ojalá y que no cometan desde la oposición el mismo error que cometieron cuando eran gobierno. Y me refiero con la magistrada Miriam Germán. La operación Calamar habría comenzado a ejecutarse cuando el exministro de Hacienda Donald Guerrero, en el ejercicio de la función pública encomendada como máxima autoridad de las instituciones no financieras descentralizadas y autónomas del Estado Dominicano, aprovechándose de sus facultades discrecionales, se coalicionó con funcionarios públicos de alto mando, como los imputados José Ramón Peralta, el exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Así lo afirma el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción. Una herejía constitucional. La medida de coerción no es un instrumento. La medida de coerción no la podemos convertir en una pena anticipada. Aquí no se está juzgando culpabilidad o inocencia. Aquí se está juzgando presupuestos para que justifiquen una medida de coerción. Todo se habría hecho con el fin de cometer actos de corrupción para desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de los fondos públicos bajo su administración y mediante la realización de múltiples maniobras fraudulentas desde el Ministerio de Hacienda. Esa operatividad que ellos tenían en franca violación a la institucionalidad, quisieron ganarla con una impunidad sin importar que el gobierno cambiara. Gracias a Dios ganó el Partido Revolucionario Moderno, gracias a Dios se pudo cumplir con que quien dirigiera el Ministerio Público no fuera una persona del partido gobernante, para que estos procesos fueran investigados y esclarecidos ante la justicia dominicana. Este grupo, en el que el Ministerio Público identifica como estructura criminal, presuntamente utilizó como sustento los contratos que tenían las empresas del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez con la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, para realizar de manera fraudulenta acuerdos de reconocimiento de deudas por obras adicionales que no fueron realizadas. El objeto era distraer la suma de 1.238.993.188 pesos que fueron utilizados en el financiamiento del candidato Gonzalo Castillo Terrero en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Según el Ministerio Público, la mayoría de los actos ilícitos cometidos por este tramado criminal se desarrollaron en el año 2020, durante los meses comprendidos entre enero a julio, inclusive logrando estafar al Estado Dominicano
a través de múltiples libramientos de pagos por concepto de deuda administrativa, en virtud de procesos de contratos de compra y venta de inmuebles, expropiación de terrenos y cesiones de crédito. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. La operación Calamar es probablemente la de más edad en las manos del Ministerio Público, encabezado por Miriam Germán y conducido por Jenny Berenice Reynoso como directora de persecución. La decisión de la investigación estuvo siempre clara. Fue el dinero buscado para perpetuar el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y de paso enriquecer a funcionarios influyentes y amigos muy cercanos al poder. Todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido. Este expediente Calamar es uno de los más anunciados y esperados. El tiempo pasa y se pensaba que habría transacción y que el olvido se asumiría como parte del acuerdo pactado con el Ministerio Público. Sin embargo, no ha sido así y más de 40 fiscales intervinieron la noche del sábado apresando a varios exfuncionarios, a varios directores generales y a sus aliados que fueron parte de la trama para sustraer miles de millones de pesos. El Ministerio Público dice que se trata de más de 17.000 millones de pesos, pero puede ser más el monto o puede ser menos. Se trata de una aproximación porque la corrupción es muy atrevida y precisar las cifras sería siempre complejo. Este caso Calamar apenas comienza, se podría pensar que no están todos los que son. Varios de los previamente interrogados y de los que devolvieron dinero no están entre los apresados. Devolver dinero no implica una exclusión penal, por lo menos para el Ministerio Público. Todo el que haya sido referido y con el que nosotros tenemos prueba con relación a ese legislador que usted refiere, en las próximas horas el Ministerio Público va a solicitar juez instructor a los fines de que se inicie de manera formal la investigación. El caso de corrupción bautizado por las autoridades de la Procuraduría General como Operación Calamar involucra a 3 exministros del PLD en las administraciones del presidente Medina y a decenas de otros imputados. Quiero anunciar aquí que mi abogado están recabando todas las pruebas de la mentira que sobre mí se han dicho, para que a partir de hoy la discutamos en el plano judicial. El esquema que describe el Ministerio Público sobre la forma de operar de la supuesta estructura de corrupción revelada en la Operación Calamar implicó gestiones de cobros al Estado y para el Estado, el dinero y que luego se quedaban en dicha estructura y cuyos miembros usaban apodos, codinomes, alias para la distribución de esos recursos. Así se evidencia la solicitud de medidas de coerción a las 20 personas que fueron detenidas, incluidos exfuncionarios del gobierno del PLD, cuya lista encabezan los exministros administrativos de la Presidencia, José Ramón Peralta, de Hacienda, Donald Guerrero, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien además fue candidato presidencial de esa organización política para las elecciones de 2020. Bueno, es que la teoría del Ministerio Público se desmoronó hoy, porque el Ministerio Público sostiene que esto se trató de una trama y la única involucramiento de Gonzalo Castillo, la única manera que tiene de decirlo es el testimonio de una persona que es incoherente. Entonces, y que fue quien recibió el dinero según sus propias declaraciones. En el expediente del Ministerio Público indica que el investigado Ángel Donald Guerrero Ortiz utilizó una estructura no gubernamental compuesta por los imputados Ramón Emilio Jiménez, Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo, la cual a través del Ministerio de Hacienda realizaban procesos de cobros ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia de dicho ministerio, durante el periodo 2016-2020.
El Ministerio Público ha dicho que esto se trató de un esfuerzo que se hizo, un entramado que se hizo para beneficiar a Gonzalo Castillo. Sin embargo, Gonzalo Castillo fue precandidato a partir del 2019. Y ayer, entre las personas que el Ministerio Público dijo y celebró que habían pasado a colaborar con ellos, hubo gente que dijo que la situación a la que ellos se referían había empezado en el 2013, 2015, 2016, 2017. Eso es absolutamente incoherente con lo que plantea el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público presentó aquí, para justificar la prisión preventiva de Gonzalo Castillo, una teoría que no se sustenta y es incompatible con las declaraciones de la gente que ha pasado a colaborar con el Ministerio Público. Entre las acusaciones del Ministerio Público en contra de los exfuncionarios del PLD, imputados de corrupción administrativa, figura la distracción de montos millonarios a través de ubicaciones adulteradas. Así lo establece el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 20 imputados y que el caso sea declarado complejo. Diferente a los otros encartados, Donald Guerrero de alguna manera está haciendo una defensa negativa, en el sentido de que niega los hechos y pretende probarle al tribunal que hay mérito suficiente en los presupuestos que está presentando para que le den otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva. Es evidente que para nosotros los querellantes, a Donald Guerrero, el tribunal debe imponerle prisión preventiva por 18 meses. Siempre compareció, siempre vino, se presentó a su interrogatorio y se aprovechó el interrogatorio para arrestarlo. Eso nos dice a nosotros que cada vez que las autoridades han requerido al señor Donald Guerrero, él ha estado ahí. Eso también indica lo innecesario de la prisión preventiva. Este no es un proceso que comenzó ayer, la prensa está ahí, las noticias están ahí. Todos ustedes han reportado cuál ha sido la conducta procesal del señor Donald Guerrero. Comparecer cada vez que lo citan, aportar pruebas, solicitar acceso a la carpeta fiscal. El Ministerio Público asegura que los imputados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Matías Encarnación Montero y Daniel Omar de Jesús Camacho cometieron esas acciones distrayendo montos millonarios a través de ubicaciones adulteradas, las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda que el constructor no había solicitado y que fueron realizadas sobre una volumetría inexistente. Es momento de pausar y al volver más del contenido que tenemos preparado para ustedes. Los apresamientos de altos exfuncionarios en pasado gobierno activó las maquinarias del Partido de la Liberación Dominicana, que a diferencia de otras ocasiones, decidió hacerle un frente al gobierno tras asegurar, lejos de querer hacer justicia, lo que se busca es desprestigiar y querer hacer desaparecer al Partido Morado. Así está la democracia en este país, vestida de luto hoy, porque lo que han hecho con los apresamientos de los funcionarios del PLD no es el trato que tiene que dar una justicia imparcial. Para defender a sus dirigentes, el PLD ha utilizado varios escenarios y cada uno de ellos ha dejado claro que no bajará la guardia. Se han llevado a cabo encendidos de velas en distintos puntos del país, como en la capital, Azua, San Cristóbal, San Juan y otros. El Congreso Nacional también se convirtió en el epicentro de las críticas por parte de legisladores PRDistas a lo que ellos llaman como persecución política. Bueno, nosotros venimos hoy vestidos de negro aquí porque precisamente de negro debe estar la democracia de nuestro país. Los congresistas del PLD, quienes vestidos de negro durante varias semanas impidieron que se avanzara los trabajos legislativos de ambas cámaras, tras el retiro de sesiones en señal de protesta. Queremos también rechazar de manera contundente el ausentismo como método en la democracia.
el apartarse, retirarse de las discusiones, de los temas fundamentales, en nada contribuye al fortalecimiento democrático. Yo pienso que es un craso error, repetido muchas veces en la historia democrática dominicana, el irse, abandonar escenario como método de dar respuesta a situaciones puntuales en vez de discutir frontal y responsablemente los temas que acontecen y dejar claramente su posicionamiento ante la opinión pública y ante el soberano pueblo elector. Las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público no llenan las expectativas porque ha sido un Ministerio Público selectivo. Yo pienso que estamos ante las santas indulgencias, que perdonamos más pecados a quienes damos más dinero. Dentro de las acciones que han tomado los PLDistas está la recolección de firmas a favor de quien fue su candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo. ¿Dónde van a conseguir los 2 millones? ¿Van a triplicar a la gente? Porque ellos no tienen ni siquiera 800. Nada más que la compren la firma, la van a conseguir. El dominicano que sea honesto va a dar su firma para que suelten a una barza de delincuentes que acabaron con este país. Pero que ellos no van a conseguir ni 1 millón de firmas para eso, porque el Partido de la Liberación Dominicana tan descalabrado, toda la militancia se le está yendo. Yo estoy de acuerdo con eso. Si él me da a mí 2 millones de lo que se robó, yo le firmo. El PRM no tiene nada que ver con los hechos que han cometido funcionarios que dirigieron el Estado Dominicano. Nosotros como PRMistas estamos aislados de todos esos problemas que están sucediendo en la sociedad dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana denunció que agentes policiales lanzaron 10 bombas lacrimógenas al interior de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, luego de la reunión del Comité Central realizada el pasado domingo 26 de marzo. Lo que aconteció la semana pasada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, eso es inaceptable. O sea, eso la sociedad dominicana lo ha rechazado. Nosotros no podemos, sobre la base del ejercicio de un derecho, violentar a otros. Y eso no se puede aceptar. Tampoco se puede aceptar lo que fue el comportamiento de la policía frente al local del Partido de la Liberación Dominicana. El director de comunicaciones de la entidad, Héctor Olivo, explicó que al culminar un encuentro de los dirigentes del partido, miembros del órgano policial que transitaban por las calles Cervantes en motocicletas fueron los responsables de esta agresión. Lo que nosotros incluso está firmado es que se desplazaban por aquí, por la calle Cervantes, que es la calle que va a la avenida Independencia, un equipo motorizado, y ellos son los que lanzaron esas bombas que venían acá. Luego que se replegó el grupo de compañeros que se iban a dirigir al Palacio de Justicia, siguieron también desde allá tiraron bombas. Frente a esta Casa Nacional hay una corte laboral y ahí se apostaron también agentes y tiraron directamente para acá. Las imágenes están ahí, los videos de ese momento están ahí donde se ve la humareda, toda esta Casa Nacional llena de humo. El Partido de la Liberación Dominicana pidió la destitución del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, luego de los ataques a bombas lacrimógenas que sufrieron dirigentes de esa organización política en la tarde del domingo. Señor presidente, hoy el jefe de la policía debería estar destituido. Destituido. Así es. Ahora, ¿va a parar esto al Partido de la Liberación Dominicana? No. No. Y no. Mariotti insistió en que el PLD es un partido que apuesta a la paz social y a la estabilidad de la República Dominicana, pero que no nos vamos a dejar destruir, dijo el dirigente político. Además, mostró las evidencias del lanzamiento de bombas lacrimógenas y cartuchos por parte de agentes de la Policía Nacional el pasado domingo a la sede nacional de esa organización en la avenida Independencia en Gascue. No tiraron cartuchos,
tiraron cartuchos, balines, y hay compañeros y compañeras con heridas. Pero no solamente se conformaron con tirar bombas lacrimógenas. Miren una caja ahí, para que ustedes vean cuántas bombas fueron. Esa caja la dejaron abandonada los policías, los pumas, los linces. Qué pena, un animal tan hermoso. La Policía Nacional negó haber lanzado bombas lacrimógenas a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, donde aproximadamente al mediodía del domingo 26 de marzo, decenas de simpatizantes del partido político resultaron heridos por el gas pimienta. La Dirección General de la Policía Nacional negó la tarde de hoy que agentes de esta institución que resguardaban la seguridad en el perímetro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y zonas aledañas hayan lanzado gases lacrimógenos contra la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, como se ha puesto a circular en redes sociales y medios de comunicación. Los agentes del orden dispersaron a grupos de manifestantes, quienes luego de ser aplazada la audiencia, marchaban por la avenida Independencia sin ningún permiso previo, con la intención de tratar de violentar el perímetro que había sido establecido para brindar seguridad. Estas personas habían salido de la sede de la referida organización política con destino al Palacio de Justicia, donde era conocida la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de unos 20 implicados en la denominada Operación Calamar. Es oportuno señalar que los efectos de los gases lacrimógenos utilizados para impedir que los citados grupos violentaran por la fuerza zonas restringidas se extendieron por más de 200 metros en todo el entorno, lo cual no solo afectó la sede del PLD, sino también a todas las personas ubicadas en dicho perímetro. Lo que yo lamento que tuvieran que mandar a decir a un periodista de experiencia como el relacionista público de la policía, una persona que tiene una hoja como comunicador muy extensa, que ese comunicador tuviera que desmentir que comunicadores que cubrían este evento, que eso fuera falso. Con relación al reporte de la entidad policial, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, lamentó que la respuesta y versión de la Policía Nacional es un intento fallido de desmentir el hecho descrito por los equipos de los medios de comunicación que cubrían la actividad. Insólito, lo nunca visto. En tropel, la Policía Nacional violenta, vulnera el fuero partidario. Le entran a bombazos a la Casa Nacional del principal partido de oposición de la República Dominicana. Y hasta ahora, lo que se obtiene por respuesta es la payasada de la Policía Nacional diciendo que ellos no habían tirado bombas en el patio de la Casa Nacional. Oigan bien, ahora, aquí están las muestras, aquí están las pruebas. Increíble que a un partido de oposición, el principal partido de oposición, y estando reunida su más alta dirigencia, sea pues sorprendida con el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Yo creo que fue un tremendo error de la policía, pienso que hubo un exceso imperdonable y que esto en nada contribuye a la democracia del país. De su lado, el expresidente Danilo Medina arremetió contra el Ministerio Público durante la reunión del Comité Central del PLD, asegurando que se trata de una persecución abierta y arbitraria de un solo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros realmente con el caso Calamar lo único que tenemos que decir es lo siguiente, con ese y cualquier caso, el gobierno del presidente Luis Abinader
pues favorece desde el inicio lo que es la división de los poderes del Estado y la independencia de cada uno de ellos. Participación Ciudadana expresó su más firme apoyo al trabajo de la Procuraduría General de la República en el desarrollo de la Operación Calamar. Además, rechazó los altercados ocurridos en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, situación que calificaron de peligrosa y vergonzosa y que atenta contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial. El PRM no ha mandado absolutamente a nadie a hacer ningún tipo de disturbios. Y yo insisto en eso, o sea, el gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader, pues realmente lo que garantiza es la paz social y que cada uno de nosotros pueda andar libremente en la calle. Por el caso Calamar, guardan medidas de coerción 20 imputados de los 14 que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. Las medidas de coerción más severas impuestas por la jueza Kenya Romero fueron 18 meses de prisión preventiva a los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, mientras que a Gonzalo Castillo se le impuso arresto domiciliario. El actual gobierno del presidente Luis Abinader se ha comprometido en la misión de establecer una nueva justicia independiente. Del otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana establece que todo esto simplemente se trata de una persecución política. Sin embargo, es de bien saber que cada una de las partes siempre juzgará conforme a los intereses planteados. Se ha marcado un precedente importante en el hecho de saber que tenemos una justicia que está actuando contra políticos que evidentemente las pruebas que se han presentado establecen que han utilizado los recursos del erario del Estado para enriquecimiento ilícito. El tiempo y la justicia darán la razón de si se trata de una persecución política o si de una vez por todas se marca un precedente de tener una nueva justicia independiente que juzgue a los políticos y que no permita la impunidad.